Nosotros vamos a conversar ahora con el economista que siempre nos visita en el programa para orientar a nuestros oyentes, Henry Hebrard. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias por esta invitación, siempre un placer y un reto venir acá porque tú tienes un excelente manejo y tú tienes un excelente público. Muchísimas gracias. Eso va a la par, por supuesto. Las últimas medidas de la Junta Monetaria, la política económica, yo creo que tú no habías vuelto al programa desde que la Junta Monetaria empezó a bajar la tasa de interés. ¿Eso cómo se espera que pueda reencalentar la economía que no creció en el primer semestre casi? Bueno, mira, obviamente ese es el tema de ahora. Vimos cómo, sin sorpresa, la semana pasada, el Banco Central, a través de la Junta Monetaria, decidió una baja adicional en la tasa de interés, ya sea la segunda baja consecutiva. El mes anterior había sido una baja de 50 puntos, o sea, estamos hablando de 0.50%, y esta vez fueron 25 puntos. Eso quiere decir varias cosas, y tenemos que entender cómo nos va a afectar positivamente esta noticia, y cómo quizás del otro lado nos puede, no digo que afectar negativamente, porque mira, guerra avisada no mata soldados o mata menos soldados. ¿Cuáles son las consecuencias de todo eso? La primera cosa es que sí es una muy buena noticia, porque del mismo modo, haciendo un símil, era muy mala noticia cuando se anunciaba una subida de la tasa de interés por partida doble, porque te quería decir que se está subiendo la tasa de interés porque hay un problema grave de inflación, que la inflación está descontrolada, entonces hay que tomar esta medida. Y dos, doblemente negativa, porque se sabe que cuando sube la tasa de interés se contrae la economía. Y de hecho es lo que ha pasado. Fíjate que nuevamente esas medidas que se habían tomado a final del año pasado, ¿verdad? En noviembre del 2021, la subida de la tasa de interés ha tenido dos impactos, uno positivo y uno negativo. El impacto positivo ha sido que se haya frenado la inflación, y eso hay que explicarlo de nuevo, aunque ya a partir de este mes es un poquito diferente. Cuando la gente escucha que se ha frenado la inflación, la gente se molesta, no sin razón, porque quisiera entender que si está bajando la inflación, están bajando los precios, y no necesariamente así. ¿Por qué? Porque la inflación lo que mide es la velocidad con la cual están cambiando los precios. Me explico. Ajá. Tú estás manejando en la autopista hacia Punta Cana, tú estabas a 100 kilómetros por hora, tú bajaste la velocidad a 80 kilómetros por hora, tú bajaste tu velocidad, tú no estás caminando hacia atrás. Es lo mismo con la inflación. La inflación te está midiendo cuánto estaba subiendo los precios de tal fecha a tal fecha, 10%. Ahora te dice que la inflación ha bajado al 5%. No quiere decir que ya han disminuido los precios, quiere decir que antes estaba creciendo al 10%, y ahora sigue subiendo, está subiendo menos. Ahora, a partir del mes de mayo, que fue la lectura que tuvimos el mes pasado, y en los próximos días el Banco Central dará a conocer el dato de inflación del mes de junio, se está dando un cambio muy positivo. Es que la inflación está bajando por primera vez desde el COVID, porque ya algunos precios están empezando a bajar. Okay. ¿Cuáles son esos precios? Primero, los precios de los combustibles. Recuerda que lo hayamos hablado largo, extendido, han empezado a bajar. ¿Que todos quisiéramos que bajaran más? Por supuesto que sí. Pero están bajando. Pero están bajando. O sea, vamos a tomar el caso más emblemático, porque es el combustible más utilizado para el transporte y para la estufa, que es el GLP. El GLP ha acumulado ya 15 pesos de baja, y es muy probable que siga bajando de chin a chin, pero que siga bajando.
que probablemente ya no es tanto el caso de la gasolina y del gasol, como lo habíamos explicado la vez pasada. Hemos visto como ya, inclusive la gasolina regular solamente una vez logró bajar un pesito y no ha vuelto a moverse. La gasolina premium bajó 2 pesos, el gasol regular 2 pesos, el gasol premium 4 pesos, y ahí se han quedado, y es posible que ahí se queden, pero por lo menos como estamos protegidos por el mecanismo del subsidio, el único cambio posible con los precios de los combustibles es hacia abajo. Exacto. O sea, puede subir el petróleo, puede subir el combustible importado, no van a subir los precios. Entonces eso ha ayudado a bajar la inflación, pero también lo que ha ayudado por primera vez a bajar la inflación es que por primera vez estamos viendo los precios de alimentos frescos. Y ahí quiero precisar bien, sí. Han empezado a bajar también. A bajar. Ahora, menos mal, porque vamos a tomar otro caso emblemático, el plátano. El plátano llegó a venderse arriba de 35 pesos. Sí. Producto de, ya no tanto el tema de la dinámica de inflación, sino que tuvimos la tormenta Fiona el año pasado, y eso descalabró completamente la producción. Ya los precios han ido bajando. Esto todavía no lo hemos visto en el caso de los productos ya procesados. De hecho, hemos visto algunos precios que han sido subiendo, el arroz, la leche está muy cara. Entonces, estamos en este momento cuando están empezando ya a bajar algunos precios, combustibles, alimentos, y esperamos quizás en esta segunda mitad del año que otros precios también vayan no solamente a no subir más, sino bajar quizás un poquito porque hay espacio. Por ejemplo, lo que sería clave, los materiales de construcción, porque es lo que había contraído mucho la economía. Entonces, esto yo creo que esta baja que hemos tenido por 2 meses consecutivos de la tasa de interés ha sido posible porque ya el Banco Central dice, ya yo no tengo más problema con la inflación, yo puedo soltar un poquito, es lo que está haciendo, y eso es positivo. Esa es mi próxima pregunta. El Banco Central puso a circular 94 mil millones de pesos. De esa tengo 2 preguntas. Primero, ¿qué se hicieron el dinero? Porque mucha gente se preguntó, ¿el dinero se esfumó? No lo tengo, ¿eh? ¿Tú no sabes? A ver, yo no lo tengo. ¿Tú no sabes qué se hizo? No, vamos a explicarlo, pero yo quiero aclarar de antemano, yo no lo tengo. No fui yo. Y se anunciaron 21 mil millones adicionales, eso no han aparecido todavía. No, ok, entonces eso hay que explicarlo. Primero, ese dinero, ¿cómo es que ese dinero que se libera del encaje legal se desaparece tan rápido como por arte de magia? Y segundo, si la puesta en circulación de tanto dinero no puede afectar de nuevo la inflación y dispararla. Ok, vamos. Hasta el momento, desde el principio del año, incluyendo ya el último paquete que fue anunciado la otra semana, los 25 mil millones, han sido 4 partidas. O sea, hay que rebobinar. En completo. febrero, sí. Pues primero hubo 29 mil millones para el sector de la construcción, que eso fue a través de reducción del encaje legal y de liberación del encaje legal. Y eso había sido lento. Había sido lento. No porque no hubiese interés, no porque la tasa de interés no estuviese bajando, porque han estado bajando también las tasas de interés, eso es una realidad, sino que en el caso de la construcción tú necesitas un poquito más, que es que realmente puedan ir bajando los precios de los materiales. O sea, el costo de los materiales de construcción creo que hoy en día es más importante que la problemática de la tasa de interés en el sector de la construcción. Ahora bien, lo que sí estamos viendo en las pasadas semanas, y yo no he chequeado, lo voy a hacer ahora con el cierre al 30 de junio, de ver qué habrá pasado con los precios, pero yo supongo que han dejado de subir los precios de los materiales, porque sí hemos visto que ya la construcción privada, se ha movilizado bastante bien. Eso es algo que se ve. Ahora yo quiero verlo con cifras más duras, pero si tú ves las cifras de crédito del sector bancario, el sector privado, tú ves que si hay un sector que al fin ha estado creciendo fuertemente en el mes de junio,
fue precisamente este sector, y eso es positivo. Eso es lo que puede explicar que mayo, a nivel de crecimiento económico, fue muy superior a lo que se esperaba. La proyección oficial apuntaba a apenas 1% de crecimiento en mayo y fueron 2.4%, lo cual demuestra que ya está empezando. ¿Cuánto crecimos? ¿Tú sabes? No, pero yo creo que no sería inferior a mayo. A lo de mayo. Ya estamos entrando en un fenómeno aceleratorio. Primera partida 29, que yo creo que mucho de este dinero todavía está disponible. 2. Hubo, cuando el paquete grande fueron 2 partidas. Hubo una partida de 60,000 millones de pesos, que eso no fue de encaje legal, y es la parte que se fue. ¿Eso no fue del encaje? No. ¿Y de dónde viene eso? No, eso fue una facilidad de financiamiento que no es eso era un dinero que no le estaban liberando eso a los bancos de su propio dinero, sino dinero de las autoridades monetarias que le permitía entonces a los bancos de tener necesidad de financiarse con esta facilidad de liquidez. Es como si el Banco Central estaba prestando al sector financiero 60,000 millones a una tasa de un 3%. Entonces esos fueron los que se desaparecieron. Pero que con mucha razón. A mí no me sorprende. Los bancos, pero oye, si a mí tú me vas a ofrecer esta facilidad de dinero a esta tasa, lo primero que voy a hacer es yo me llevo todo lo que yo puedo llevarme y después yo voy a ver cómo yo lo utilizo. Y precisamente eso es lo interesante, es que realmente de esos 60 ya salieron del Banco Central, fueron a los bancos, y de esos 60, cuando se destapó el asunto, los bancos habían colocado la mitad, 30,000 millones. ¿Y lo otro lo tienen? Y lo tenían todavía los bancos. ¿Ok? Ahora, la otra partida, ¿verdad? Que sí era del encaje legal, que eran entonces los 34, ¿verdad? Esta, la gente decía, pero ¿dónde está? Que efectivamente empezó a liberarse a partir del 19 de junio solamente. Sí, pero a los 2 días no había nada. Yo no estoy tan seguro, porque eso toma, o sea, fíjate. Pero yo pedí un préstamo, te confieso que pedí un préstamo y pequeño, y no me dijeron que no había. Ahí hay una situación que yo creo que es llover sobre mojado, que no es la primera vez que pasa eso. Yo creo que la idea de proveer al mercado de facilidades frescas y todo eso está muy bien. ¿Cuáles son las 2 peores cosas que puedan pasar? Uno, que la mayor parte de este dinero no sirva para financiar nuevos proyectos, sino para refinanciar a un costo más bajo préstamo ya existente. Y sabemos que una parte más o menos importante pudo haber sido esto. Entonces, eso se puede poner, porque la intención no era esa. La intención es que eso permita dinamizar la economía. Claro, es posible que bajarte la tasa de interés te libera un poquito de dinero, que entonces, pero el impacto muy grande es que precisamente haya nuevos financiamientos con esas tasas. Lo segundo peor, que yo creo que es lo que siempre ha pasado, que parece que ha sido la queja, es que es mucho más fácil para las empresas grandes y medianas tener acceso a eso, porque primero son clientes preferenciales de los bancos, 2 tienen ya la experiencia de eso, tienen la capacidad para llevar los expedientes y todo esto, y entonces es muy difícil para las empresas pequeñas, micro o la gente privada tener que ir a competir en la misma ventanilla con esas empresas grandes y medianas. Por lo que yo creo que sería bueno dentro de un mes pasar balance de todo eso, y yo creo que ahí quien lo puede hacer es el Banco Central, porque a fin de cuentas el Banco Central que tuvo la política acertada de dar esto, pero la idea es que eso pudiese llegar a la gente. El Banco Central no tiene vocación de ser el banco que te va a prestar directamente, que no es su rol. Para eso, ahora, sí es importante que quizás, mira, si tú sigues haciendo lo que siempre hiciste y que no estaba funcionando
al 100%, entonces es ilusorio pensar que de repente van a cambiar las cosas si tú sigues haciendo lo mismo. Pero yo creo que sería importante especializar un poquito más, segregar esos montos para hacer que una parte de este dinero sea para las pymes, para las pequeñas, para algunos sectores, de modo que hay una mayor eficiencia en la asignación de esos fondos, que esos fondos realmente permitan reactivar la economía o más rápidamente de lo que pudiera ser la recuperación si no hay esos mecanismos para hacer que tú que pediste, porque tú tenías el interés y tú tenías la posibilidad de pedir este préstamo, que este dinero te pueda llegar, porque si te llega este dinero, entonces tu decisión va a ser que la economía de otros también va a estar creciendo. Entonces, y eso es lo que se buscaba, y eso es correcto. Yo no creo que eso esté creando, que eso vaya a crear inflación, lo que sí va a crear, pero eso es normal, eso estaba esperado, y eso siempre lo hemos dicho, y más cuando en Estados Unidos van a seguir subiendo la tasa. Otra vez, 2 veces. No lo hicieron el mes pasado, pero eso no fue cancelar el programa, sino ponerlo en pausa. Exactamente, fue, mira, vamos a hacer vamos a hacer una pausa. Entonces va a haber probablemente 2 incrementos adicionales de aquí a fin de año. Entonces, ¿cómo se hace el ajuste? Como aquí no vamos a subir la tasa, entonces ya el ajuste se está haciendo. El dólar que había bajado este año, había bajado, que recuerda que se abrió el año, yo creo en 56,41. Pues mira, el dólar en el mes de mayo había subido como 14 centavos. El mes pasado subió 70 centavos. Y por lo que va del mes, que apenas ha empezado, van como 20 centavos. Entonces, lo más probable es que haya un poquito más, o sea, que volvamos al mecanismo normal, que de poquito a poquito está subiendo un poco el dólar. Ahora yo creo que no hay que tenerle miedo a esto, porque el Banco Central tiene todos los instrumentos para poder manejar esto de forma bien controlada. O sea que yo creo que el ajuste se va a hacer. Si hay más dinero circulando y hay, por supuesto, un aumento de la demanda, no tenemos que tener temor a un posible aumentito de nuevo de la inflación. Solamente si efectivamente si esas facilidades solamente se van a ir hacia la demanda y no vayan a facilitar un crecimiento de la oferta y ir financiando la gente que quiere producir y todo eso, tú pudiese tener este riesgo. Ahora, tú sabes que más bien el problema que tiene mucha gente es que tú tienes gente que está atrapada con todavía inventarios muy altos. Unos que pensaron que los precios iban a seguir subiendo, y mira, afuera los precios de los alimentos llevan casi 15 meses consecutivos bajando. Entonces hay gente que necesita salir de sus inventarios, y tú no movilizas inventario subiendo precio. Y si bien ahora hay un poquito más de dinero disponible, porque también subieron los salarios. Sí, claro. Recuerden que en abril le tocó el turno primero a lo que se llama el sector privado no sectorizado, o sea, lo que están fuera de los sectores como construcción, zona franca, agricultura, turismo. Después le tocó a zona franca en mayo, y en junio le tocó el turno al sector turismo de manera general, o sea, que incluye hoteles, bares, restaurantes. Esto ha hecho que efectivamente haya un poquito más de movimiento en la calle, y eso era muy importante porque, como tú lo dijiste, el crecimiento en el mes de abril fue muy malo, apenas 0.3%. Entonces tú tenías acumulado a abril un crecimiento de un 1.2%, muy por debajo de lo que estamos acostumbrados en República Dominicana, y para llegar entonces al 4% de crecimiento, que es la apuesta del gobierno
pero también la apuesta de los organismos multilaterales. El fondo ha mantenido el crecimiento del 4%, lo mismo la CEPAL. Entonces, eso quiere decir que para llegar a esta meta, la economía se va a ir acelerando mucho en el segundo semestre. La buena noticia, te digo, fue una buena sorpresa, es que este crecimiento que se ha producido en el mes de mayo no se esperaba tener un crecimiento tan rápido, sino en julio o en agosto. Entonces, creo que eso hace probablemente más factible ya esta meta del 4%. Es probable que quizás superemos al final de año el crecimiento de un 4 o un 5. Eso va a depender, va a estar obviamente mucho más cerca del 4 que del 5, o sea, porque mira, tú estás partiendo de apenas 1.2 en 4 meses, y a pesar del buen resultado de mayo, 2.4, el acumulado a mayo subió de 1.2 a 1.4. Entonces, eso te quiere decir que tú necesitas crecer mucho más del 5% en lo que queda del año, lo cual va a depender prácticamente de 2 sectores, especialmente el turismo, que ahí yo creo que a menos de un problema de seguridad mundial o del riesgo climático, que siempre está ahí, estamos ya en temporada ciclónica, el sector turismo va a seguir creciendo, eso nos garantiza prácticamente la mitad del resultado que se está buscando. La otra parte tendrá que venir el sector de la construcción. Yo creo que ahí eso es el factor clave. Y fíjate, ya tú ves este anuncio de bancos ya con feria, con tasa al menos del 9%, y definitivamente, mira, esta baja de la tasa de interés también libera dinero, porque entonces, aunque la baja de la tasa es menos rápida que la subida, tú tienes a veces que hasta llamar al banco para decirle, mire, tengo que bajar la tasa, si no debería ser automático, yo voy a ir a otro banco. Pues mira, la baja de la tasa te puede significar varios miles de pesos en tu cuota mensual. Y esos pesos que se liberan pues te van a permitir retomar quizás un nivel de consumo que tú tuviste que dejar un poquito atrás. Entonces yo creo que esta segunda mitad, en la cual ya estamos, ya en la segunda mitad del año, parece mentira, va a ser muchísimo mejor que la primera mitad, y lo que lo ha permitido es que efectivamente las decisiones difíciles que se tomaron de subir mucho la tasa de interés, tan pronto como fuese posible, ya el banco con la misma facilidad está bajando la tasa, y la va a seguir bajando. Yo creo que veremos un poquito más de baja en los próximos meses. Y el desempleo. Vemos ayer la encuesta de empleo que publicó el Banco Central, y habla de 100,000 y pico, casi 200,000 nuevos empleos. Pero ¿cómo estamos con relación a la pandemia? No, ok, mira, yo precisamente yo estaba tratando de ver esos datos, porque, o sea, como siempre, cuando tú quieres medir el desempeño, depende obviamente del resultado que tú estás teniendo, pero también de con qué tú te estás comparando. Entonces ahí, mira, puede haber mucha discusión sobre con qué me tengo que comparar o cómo tengo que evaluar, porque creo que parte de eso también, cómo evaluar la gestión actual. Entonces, la gestión actual no empezó antes del COVID. Las nuevas autoridades entraron en el mes de agosto. Sí, claro, en 20. Ok, entonces, ¿qué ha pasado? Que hasta el mes de febrero del 2020 fue el momento más alto antes del COVID en la parte de empleo, salvo en el caso del sector turismo, que ya había caído en el año anterior por la crisis con Estados Unidos. Bien, entonces, tú tienes primero que medir, y fíjate que entre febrero del 2020 y agosto del 2020 es ahí donde se produce una caída importante, que no es mira, o sea, no tiene nombre y apellido político, o sea, no es una caída de Danilo Medina, o sea, es por el COVID, que se cayó, punto, o sea, al igual que en todas partes del mundo. Entonces, ahora, si tú haces la comparación para evaluar la gestión actual, comparando con lo que recibió. Con lo que recibió, tú estás haciendo la comparación correcta, es la justa.
Si tú estás haciendo la comparación con diciembre del 2019 o con febrero del 2020, ahí tú estás como diciendo que la caída de los empleos por el COVID es atribuible a la gestión de las actuales autoridades. Eso no está correcto. Entonces, lo que tú tienes que ver, que efectivamente, tú tienes que ver primero cuánto se perdió por el COVID y que cuánto tú recuperaste. Ajá. Prácticamente hoy en día se han recuperado los niveles de empleo, ya se han superado los niveles de empleo que había antes del COVID. Pues entonces, Henry, ¿cuántas personas desempleadas entran cada año al mercado laboral? Mira, tú tienes entre 80 y 100, 110 mil personas que tienen la edad de entrar en el mercado de trabajo. Cada año. Sí. Entonces, si lo que estamos hablando, que recuperamos los empleos antes del COVID, pues entonces tenemos casi 2 años y medio acumulando personas desempleadas. ¿No se ve así eso? Mira, tú tienes razón que ya haber recuperado el nivel de antes del COVID es un resultado satisfactorio, resultado positivo. Pero te quiere decir que efectivamente tú tienes gente adicional que haya entrado al mercado del trabajo que quizás todavía no ha encontrado este trabajo. Si tú mides desde agosto del 2020 hasta la fecha, hasta la fecha, marzo del 2021, que es la última publicación que se tiene, y pero porque yo no tengo todos los números en la cabeza, y como yo sabía que tú me ibas a preguntar eso, yo quise traerle. Fíjate que desde que entraron esas autoridades hasta la fecha, han aumentado los empleos entre formales, informales, privados y públicos, 480,000 nuevos empleos. Eso es la realidad. Quiere decir que y de nuevo, mira, si tú comparas el primer trimestre de este año, tú no lo puedes comparar con el último trimestre del año 2019. Yo me explico. Porque tradicionalmente, entre el último trimestre del año y el primer trimestre del año siguiente, la cantidad de empleo disminuye. Que es normal, porque efectivamente tú tienes en diciembre, que es el mes más movido del año, tú tienes más gente trabajando, aunque sea de forma temporal, después salen del mercado y vuelven a entrar después. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo tú estás comparando. Pero para que la gente entienda, y ahí tenemos datos, mira, según el Banco Central, y tenemos que tomar esos datos, pues son los datos oficiales, y yo creo que todo el mundo tiene que creer en esas cifras. Cerramos el año 2019, va a decir, el último trimestre antes del COVID, con 4.716.000 empleos. Al cerrar el tercer trimestre del 2020, que es el punto más bajo, y que coincide, si tú quieres, con la entrada de las nuevas autoridades, se habían perdido 420.000 empleos. O sea, bajamos de 4.716 a 4.295. Hoy en día, al cierre del cuarto trimestre del 2022, ¿verdad?, estábamos en 4.734. O sea que efectivamente estamos ya 58.000 por encima del cuarto trimestre del año 2019. Quiere decir que ya se recuperaron los empleos. Es un resultado satisfactorio, sí. Ahora te plantea que efectivamente no ha sido suficiente, por eso que todavía la tasa de desempleo muy superior, la tasa de informalidad ya ha empezado a bajar de nuevo, pero está así por encima de donde está, porque mira, el shock en el mercado del empleo fue tal, porque mira, cuando tú tienes un shock así, inmediatamente tú sacas a la gente. Pero cuando vuelve a crecer la economía empieza a crecer, los empleos no. O sea, no es verdad que un empleador inmediatamente cuando empieza a ir bien la economía vuelve a contratar a la gente. No, quiere pisar un poquito más firme. Por eso que hay un desfase entre la recuperación del empleo y la recuperación de la economía.
es lamentablemente un poquito más lento y es lo que estamos observando. Pero decir que tenemos menos empleos que antes, eso no es correcto. De que estamos caminando hacia atrás con eso, no es correcto. Obviamente, todavía el costo de la crisis está ahí y además no son necesariamente los mismos sectores, no son los mismos lugares, lo habíamos explicado, está en el mismo sector turismo. Hubo un cambio fundamental entre hace 2 años y ahora. Si tú comparas Puerto Plata con La Romana estaba mucho mejor que Puerto Plata hace 2 años, y ahora exactamente lo contrario, porque Puerto Plata está llegando todos los cruceros. El año pasado llegaron más de 1 millón de cruceristas a Puerto Plata, fue excepcional. Y La Romana perdió los turistas por vía aérea que venían de Rusia y de Ucrania, porque entraban por ahí. Entonces eso te muestra que todo eso es bastante dinámico, y hablamos de la economía dominicana, pero cada sector es su propia vida, y dentro del mismo sector, pero tú lo ves, hay unas calles que son calles de restaurantes. Mira, a uno le puede ir muy bien y al de al lado le puede ir muy mal. Así son las cosas de los negocios. Continuar la conversación con el economista Henry Hebrard. Comentábamos fuera del aire el tema energético. Hay muchas quejas por apagones, pero vemos que las instituciones, precisamente el ministro de Energía y Minas, habla de que el nivel de producción de la generación se coloca en niveles históricos. Sin embargo, se nota que hay un problema como de gestión por el tema. La pasada semana, el tercer gerente de este gobierno fue destituido y cambiado. Hay un tema en la gestión del sistema eléctrico. Sí, de verdad que ha sido, pienso, muy frustrante, ¿no?, para todo el mundo, incluyendo las propias autoridades, de que se habla del sector eléctrico, pero dentro del sector eléctrico yo creo que hay que ir separando las cosas para también ver que si es posible lograr resultados. Primero, en el tema de la generación, y yo creo que ahí Antonio Almonte tiene toda la razón de subrayar y destacar que a pesar del enorme incremento en la demanda, porque el país ha seguido creciendo, la elevación del nivel de vida, que lo queramos o no, se traduce en una mayor demanda de energía, y especialmente de electricidad, y especialmente de electricidad. De hecho, fíjate que durante el COVID, el consumo de electricidad, lejos de bajar, creció un poquito, porque la gente estaba más en la casa, lo cual fue diferente con el tema de los combustibles, porque obviamente sí, el transporte se había caído. Entonces, del lado de la generación, yo creo que sí ha habido, y por parte el sector público hizo, aquí obviamente otro tema, pero ha hecho grandes inversiones en la parte de generación, el tema de Punta Catalina, que obviamente queda como tema de discusión, finalmente, que cuánto realmente costó todo esto, etcétera, etcétera. Pero no hay duda de que esta generación adicional, aunque yo sé que todo el mundo prefería que no fuese a carbón, pero eso es lo que hay, ha asegurado 2 cosas. Primero, dar una base adicional, una nueva base complementaria a lo del gas natural, que tiene hoy en día 2 pilares muy grandes que te garantizan una continuidad de una base muy amplia de disponibilidad de electricidad, que es gas natural y carbón. Y eso está bien, tener ambas cosas, que tú complementas obviamente con la parte de las renovables, hidroelectricidad, y por supuesto las no convencionales, que han ido creciendo de manera espectacular a un punto tal, y eso es un logro del país. Y yo creo que, mira, a veces tenemos mucha facilidad para hablar los temas que obviamente nos duelen, mira que eso lo hemos hecho mal, eso está mal, pero lo que sí ha estado muy bien y muy bien hecho por República Dominicana es que esas inversiones, esos éxitos en nuevas generaciones renovables han hecho de que hoy en día tú produces más electricidad en el país con energía solar, eólica y biomasa, la planta que está en San Pedro, que a fuel oil. Hoy en día el fuel oil es la última rueda de la carroza, y qué bien. O sea, eso yo creo que ha sido un gran logro
de las autoridades anteriores, de esas, del sector privado, de hacer esas inversiones. Eso yo creo que eso habla muy bien. Y lo otro que ha permitido, en lo que yo creo que ha ayudado lo de Punta Catalina, y eso probablemente era parte de la jugada, es que ha obligado, ha acelerado la conversión a gas natural, porque algunas plantas no iban a poder ya inyectar porque se quedaban a fuel oil con costos muy elevados, tuvieron que hacer esas conversiones. Hoy en día tú tienes una matriz en la República Dominicana que es envidiable: 40% es gas natural, 30% es carbón, un buen 20% son las renovables, incluyendo la hidroelectricidad, y apenas un 10% es fuel oil. Hace 5 o 6 años atrás, más de la mitad todavía era fuel oil. Entonces es un muy buen resultado. Lamentablemente no podemos hablar de los mismos éxitos en una parte que quizás le llega más, le concerne más a la gente que nos escucha, que es la parte de distribución, porque la electricidad que nos llega o que no nos llega a la casa a través de los apagones. Y es cierto que ahorita, si hay apagones, no es por falta de electricidad, sino que de cierto modo, como los costos han subido, porque obviamente los costos de generación habían subido mucho, no han subido más gracias a sus cambios de matriz. Entonces hay un costo de subsidio que es muy alto, y este subsidio por parte doble. De un lado hay que reconocer que el precio que se está cobrando está por debajo todavía del precio al cual se hace. Es horrible decir esto, pero eso es la realidad. Eso es la realidad. ¿Y es sostenible eso, Henry, esos niveles de subsidio tan elevados? Llega un momento cuando empieza a ser muy, pero muy costoso. Pero lo peor no es solamente eso del tema de la tarifa, que fíjate que por no poder cobrar la electricidad al precio que debe cobrar, han habido meses cuando las EDES, las compañías de distribución, le cuesta más caro el costo de comprar la electricidad que la electricidad. Pero por encima de esto, prácticamente entre un 30 y un 40%, según los meses, según las compañías, de esta electricidad que están comprando y que están despachando, no la están facturando, o no la están ni facturando ni cobrando. Y ningún negocio del mundo, ni siquiera un negocio ilícito, escucha lo que voy a decir, mira, ni siquiera un negocio ilícito se puede sostener sobre la base de que tú estás regalando el 30%, el 40% de lo que estás despachando. Entonces, esto es una tarea todavía muy importante. Hay que retomar el tema del pacto eléctrico. Sí. Entendemos que ya el calendario obviamente no da para eso, pero yo creo que esto, el próximo presidente, repita el actual, vuelva a uno que ya estuvo, o llegue uno que nunca estuvo, va a tener la misma responsabilidad de atender esto y el tema de la distribución. O sea, no hay justificación que un país como la República, con todos los avances que ha tenido, no haya podido resolver eso, habiendo resuelto algo que era muy complicado, que era el tema de la generación. Gracias, Henry. Es didáctica esta entrevista con Henry, muy amable. No, gracias por la invitación. Y